Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Que el amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Es un privilegio muy grande haber venido en esta mañana a alabar y glorificar el nombre de Dios. Así es que ahorita los invito a que abran sus Biblias para leer la lectura bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Yo leo en mi Biblia y ustedes me siguen en la suya. Y la palabra de Dios dice así en Segunda de Timoteo 3, 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas y tener una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Padre Santo, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque en esta mañana gloriosa, Señor, de este día santo, usted ha puesto en nuestros corazones, Señor, el estar aquí en este lugar, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre, Señor, para escuchar de su santa y divina palabra, Señor, aprender de ella, mi Dios, y poner en práctica todo aquello, Señor, que a través de su palabra usted nos revela cada vez que abrimos este sagrado libro, Señor. Gracias, Padre bendito, le rogamos que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros y sea Él quien nos dirija en esta mañana, Señor, para que su nombre, Señor, pueda ser glorificado, porque nuestro deseo en esta mañana es que la honra y la gloria sean solamente para usted, mío. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos, lo rogamos y lo agradecemos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ahora sí, empezamos con lo de la lectura bíblica en 2 de Timoteo 3:12. Dice claramente acá. En el 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. A este tema yo lo he titulado La persecución viene, hermanos. Mucha gente, hermanos, hoy en día no le gusta que se hable de persecución. Se molesta cuando se habla de persecución. Y hoy vamos a ver, hermanos, que la persecución tenemos que hablar de ella. ¿Por qué? Porque la persecución es un tema bíblico, hermano, central en estos últimos días. Ahora vamos a hablar de eventos escatológicos. Y se van a dar cuenta que una de las cosas que envuelven estos eventos escatológicos es la persecución que se avecina al pueblo de Dios. ¿Sí entienden lo que es eventos escatológicos? Ya lo he dicho yo otras veces, porque ya se les ha olvidado. Cuando usted oiga la palabra escatológico, están hablando de eventos del fin. Siempre que estén hablando, que digan escatológicos, se están refiriendo a eventos de los últimos días, eventos del fin. Entonces, 2 de Timoteo 3, 12. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente, la persecución viene. No hay manera de que podamos sacarle la vuelta a esto. Es mejor que hoy que estamos vivos y a tiempo, nosotros hagamos preparativos para tratar de salir victoriosos en esa persecución. Y no me refiero a salir victoriosos, no me refiero a querer decir tratar de que la persecución a nosotros no nos alcance, no nos vaya a afectar. Eso, si estamos vivos, va a ser imposible. La persecución nos va a afectar a todos. Yo me refiero a salir victorioso, a hacer preparativos para salir victorioso, en el concepto de que esa persecución no nos vaya a hacer tropezar en aquel día y vayamos a terminar perdiendo o dejando nuestra fe por causa de lo que viene. Aquí Timoteo dice claramente: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa palabra piamente, piadosamente, en realidad, ¿qué significa? Todos los que quieran vivir una vida de obediencia consagrada a Dios, a Jesús, recibirán persecución. No hay manera, hermanos.
De la única manera que usted puede evitar la persecución que se avecina es viviendo como viven los demás. Como viven los demás, en pecado. Pero si queremos vivir piadosamente, no hay manera de poder evitar esto que viene, hermanos. No hay manera de hacerlo. El versículo 13 dice el 13 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice acá, que en estos últimos días, dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Todo el que predique la verdad como predicaba Cristo será perseguido. Todo el que hable como hablaba Cristo, en espíritu y en verdad, con rectitud, con amor, será perseguido. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver más adelante, en estos tiempos en que estamos, hermanos, ya, lo primero que se acabará es el amor. El amor de todos se enfriará. Y cuando el amor se enfría, viene el odio, la envidia, el egoísmo, los celos. Viene aquellas expresiones del mundo que ya son generales hoy en día. Ay, que vea cómo sale, cada quien mire cómo sale. Yo como porque trabajo. Que quiera comer, y hablamos puras cosas donde ya nomás miramos al yo. Pero los demás, como que ya no nos importa. Cada quien salve su pellejo, dicen, como pueda. Pero desgraciadamente, hermanos, esto viene. Y dice aquí, que todo el que quiera vivir conforme a la palabra, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no va a ser aceptado, va a ser rechazado, va a ser oprimido. Va a ser finalmente perseguido. Finalmente ya no solo se va a hablar contra nosotros. Ahí dice él que nos van a calumniar, van a decir toda calumnia de nosotros. Pero viene la hora que eso ya no les va a bastar. Viene el momento cuando dirán, no, a estos hay que matarlos. Y pues hay que perseguirlos para eso. Hay que irlos a buscar donde quiera que estén. Hay que acabarlos, hay que exterminarlos. Porque es la única manera de poder taparles la boca, que no sigan hablando y honrando al único Dios verdadero a través de su santa y divina palabra. ¿Y qué es lo que va a prosperar? Dice la palabra de Dios. Con esa persecución y todo eso esté pasando, lo que va a prosperar, la verdad, no va a prosperar, porque va a ser oprimida, va a ser perseguida, la verdad va a querer ser callada, acomodar lugar. ¿Y qué es lo que va a prosperar? Dice el versículo 13, el que sigue después del 12. Dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esos, dice, no van a salir de esta situación de mentira y de error y de maldad en la que han caído. Los mundanos van a seguir con su maldad, haciéndolo. Y los religiosos van a seguir engañando con doctrinas mentirosas, con falsas doctrinas. Esos van a seguir engañando y siendo engañados. Eso es lo que va a prosperar, hermano. Eso es lo que dice el Señor, que va a prosperar. Pero la verdad va a ser aborrecible, va a ser detestable, hermano. Entonces, en esta mañana vamos a hablar, hermanos, de la condición en que va a estar el mundo, las iglesias religiosas y el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Fíjense bien, vamos a hablar de la condición en que va a estar el mundo, las iglesias y el pueblo verdadero de Dios en el tiempo del fin. Todo esto acontecerá, hermanos, antes de la segunda venida de Cristo. Fíjense bien, todo esto acontecerá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, para que nuestro Señor Jesucristo venga, todo esto tiene que cumplirse primero. El pueblo de Dios verdadero tiene que ser perseguido. ¿Por qué va a ser perseguido el pueblo de Dios? Por vivir correctamente como Cristo nos ha mandado. Por vivir una vida consagrada en espíritu y en verdad a Dios. Por eso el pueblo verdadero de Dios va a ser perseguido.
Y hermanos, esta es una advertencia solemne. No solo para el mundo, no solo para esas iglesias, sino para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta hacia dónde nos va a llevar esta persecución. Ustedes se van a dar cuenta hacia dónde nos va a llevar este engaño de todo el mundo. Cuando ya todo el mundo se vuelva malvado y los engañadores prosperen engañando y siendo engañados ellos mismos. Ustedes van a ver hacia dónde eso nos va a llevar. Entonces, el pueblo de Dios, hermanos, tenemos que estar muy bien preparados, porque de lo contrario, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca y aquí nos advierte de cosas que al pueblo de Dios le están por venir. Así es que ahora vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 16 y vamos a leer el versículo 1 y 2. San Juan 16, versículo 1 y 2. ¿Qué cosas le harán al pueblo verdadero de Dios? Ya vimos. Allá nos dice que el pueblo será perseguido. Que el amor se enfriará y la maldad va a prosperar el error y el engaño. Pero dice San Juan 16, versículos 1 y 2. ¿Qué exactamente trae esa persecución contra el pueblo de Dios? ¿Qué cosas le van a hacer al pueblo de Dios cuando esa persecución se desate? San Juan, vamos a leer San Juan 16, 1 y 2. O tal vez hasta el 3, no sé, pero miramos del 1 al 2, dice. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús. ¿Para qué? Para que no tengáis tropiezo. Vayan, que no se les olvide esa palabra, tropiezo. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que no tengáis... ¿Qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando al futuro. Para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esas cosas? Porque Jesús dijo, vienen días peligrosos, donde si ustedes no están bien afirmados, ustedes van a tropezar. ¿Y tropezar qué significa, hermano? Cuando uno tropieza, ¿qué sucede después? ¿Qué pasa con el que tropieza? Se cae, hermano. Aquí el Señor está hablando en términos espirituales. ¿Qué pasa cuando un cristiano verdadero tropieza? Cae de la fe, hermanos. Se cae de la verdad. Y se vuelve al error, a la mentira, al engaño, a la traición. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces el Señor dice en San Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no te vayas a desanimar, para que no vayas a tropezar en aquellos días, porque tú no lo sabías. Te estoy advirtiendo ya que tropiezos van a venir. Pero esto te lo estoy diciendo desde ya para que tú te prepares y en aquel día no tropieces. Sigue diciendo el versículo, el 2. Entonces, con esa persecución que dice allá en Timoteo que vimos, que todo el que quiera vivir piadoso en Cristo será perseguido. Aquí en Juan nos dice las dos cosas que esa persecución va a hacer con el pueblo verdadero de Dios. La primera es, a muchos los hará tropezar. A muchos nos hará tropezar esa persecución que viene. Muchos que ahora glorifican el nombre de Dios, muchos que ahora alaban, aleluya en las iglesias del pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo verdadero, de cuando esa persecución venga. Van a tropezar, hermano. Van a caer. Se les va a acabar esa voz. Y finalmente, después vamos a ver cómo algunos van a ir a terminar hasta en las filas del enemigo. Se unirán al enemigo. Entonces lo primero que hará esa persecución al pueblo verdadero de Dios, lo hará tropezar. Segundo, cosa que esa persecución trae y nos hará. Dice el 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que le está haciendo un favor a Dios. Ok. ¿Qué otra cosa nos harán? Además de hacernos tropezar a algunos, a otros los correrán de las iglesias, de los templos, los sacarán de los templos. No los van a aguantar. No los van a soportar en los templos. ¿Por qué?
porque quieren mantenerse fieles y predicar la verdad. Por eso es que en los templos hoy ya no se puede, hermanos. Miren, a mí me estaban contando por ahí. Yo no voy a decir en qué iglesia, pero hablando del pueblo verdadero de Dios. Me estaban contando que no, dice, aquí nos ponen a predicar a varios en esta iglesia. Pero nos dicen, usted va a predicar tal día, pero al mismo tiempo nos dicen, va a predicar de esto. O sea, sí te permiten predicar, pero si tú predicas lo que ellos quieren que tú prediques, lo que ellos quieren oír, tú no puedes ir a y predicar un mensaje de estos, porque un mensaje de estos dicen, es aterrador, asusta, podemos quedarnos sin gente. Pero hermanos, es preferible que hayan 2 o 3 fieles. Hacen más 2 o 3 fieles reunidos en el nombre de Jesús que una catedral con 1000 infieles. Para Dios vale más donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre fieles que en una catedral que hayan 1000, 2000 personas de infieles. ¿Para qué le sirven 2000 al Señor? Le sirve más uno consagrado, fiel a la verdad, que 1000 perdidos hay, que no saben, que han perdido el rumbo, no saben ni siquiera para dónde van ni de dónde, son como hojitas secas que el viento las lleva para donde le da la gana. Aquí dice lo primero, lo segundo que harán será, lo primero que harán es, los harán tropezar a muchos. Lo segundo que harán es, nos expulsarán de las iglesias, de los templos, porque no soportarán más la sana doctrina. Esa es la verdad. Porque no soportarán más la sana doctrina. Y esto no solo para las iglesias de allá afuera, no solo para esas iglesias que no quieren aferrarse a la verdad, sino también para el pueblo. En el pueblo de Dios se va a empezar a ver esto. Y eso, hermanos, no necesitamos que nos lo cuenten. Nosotros sabemos de cuántos no están fuera de la iglesia ya porque no se les permitió predicar la sana doctrina. Han tenido que salir y predicarlas en donde sea. Exactamente lo que pasó cuando Cristo vino a este mundo y fue al templo de los judíos para predicarles la verdad, y los judíos lo sacaron para desbarrancarlo por un precipicio y apedrearlo. No permitieron, no aceptaron que la verdad se predicara en un templo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Ir por las calles, por las colonias, por los barrios, ir allá a los pozos, a los ríos, y allá daba las campañas. Ustedes saben bien, allá a los samaritanos les dio una campaña como de 2 o 3 días en un pozo, en un río, a la orilla de un río. ¿Por qué? Porque no podía predicar en un templo. Y los templos no es la casa de él. Pero ¿por qué no podía predicar? Porque él predicaba la verdad. Y el pueblo verdadero de Dios, cuando lo confunden, cuando lo duermen, no quiere escuchar más la verdad, porque la verdad lo despierta, lo incomoda, lo desacomoda, y él quiere estar acomodadito, nomás calentando el asiento. Pero Jesús, ese tipo de religión no le gusta. Entonces él llegaba y sacudía los cimientos de esos templos con la verdad. Hasta los templos estremecían. No, saquemos a este hombre porque nos desvacía la iglesia, nos deja aquí solos y empieza a predicar esas cosas. Y le daban para afuera. Hoy se está haciendo lo mismo, hermano. Nosotros siquiera estamos predicando aquí debajo de un techo, sentados en una silla. Jesús tenía que predicar en las laderas de una montaña. Y la gente allá parada, escuchándole nomás. No tenían ni donde sentarse. Nosotros aquí estamos a gusto. Todavía estamos mejor. Entonces, ¿de qué podemos quejar? Hay gente tan tonta hoy en día, tan inocente, que piensan así. Ay, no. El templo no se puede dejar. Del templo no podemos salir, porque salidos de allí perdimos nuestra salvación. Los templos no salvan a nadie. La religión, la organización no salva a nadie más. Lo voy a decir claro, cuando Cristo vino a este mundo, cuando dejó a sus apóstoles, que fueron los que levantaron la iglesia, fueron los que organizaron la iglesia, nunca los apóstoles instruyeron una organización religiosa.
los apóstoles instituyeron iglesias. Y iglesias es un grupo, como estamos nosotros acá, de iglesias locales. Nunca instituyeron una organización. Cada iglesia tenía su máximo líder, se lo pusieron los jefes y eso fue todo. Pero ahora, hermanos, la gente cree que fuera de un templo, que fuera de la organización, nadie se salva. Igualito pensaba Israel en los tiempos de Jesús. Muchos dicen que creían en él, pero por miedo a ser borrados de la iglesia, no tenían valor de seguirlo y se quedaron en los templos con esos escribas y esos fariseos. Finalmente, se llegó el día que nuestro Señor Jesucristo murió y esos no lo aceptaron, se perdieron. Fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero los poquitos que tuvieron valor, hubo un joven que hasta fue expulsado de la iglesia porque tuvo valor de defender a Cristo Jesús. Él me ha sanado, dijo, y ustedes dicen que él es del diablo, pero nadie del diablo puede hacer esas obras si no viene de Dios. Le dijeron, tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros fuera de la iglesia. Lo corrieron y lo borraron de la iglesia. Pero hermanos, esos poquitos que tuvieron valor de dejar la iglesia, los templos, de dejar la organización y se unieron a Cristo Jesús, fueron los que se salvaron. Fueron los únicos que se salvaron, pero el resto que se quedó allí, porque tenían miedo que los borraran de la iglesia, esos se perdieron con todo y templo y sacerdote. Eso se los llevó la tragedia. Que a nosotros, hermanos, no nos pase lo mismo. Yo por eso, que crean que yo me voy a sentir menos, que yo no me voy a sentir nada porque no estoy en un gran templo. Eso a mí no me quita el sueño, hermano. Eso a mí no me quita el valor. Mi valor no depende de a qué organización yo pertenezco. Mi valor no depende a qué gran catedral yo asisto. Mi valor viene de Cristo. Su sangre preciosa que Él derramó por mí en la cruz del Calvario es la que me hace valioso delante de sus ojos y delante de los ojos de Dios. Pero el mundo me va a ver como la peor escoria de esta vida. El mundo me va a ver como la peor lacra. Todo lo que para Dios, para los ojos de Dios sea hermoso, agradable y bello, para el mundo va a ser la peor lacra de este mundo. Porque el mundo completamente se ha apartado de Dios. El mundo no quiere servir a Dios, el mundo quiere servir a otro. Y cuando tú quieres servir a otro, al que tú sirves, a ese exaltan. A ese vas a exaltar. No vas a exaltar al otro, al que tú no crees en él, en el que tú no sirves. No, a ese, en vez de exaltarlo, lo vas a poner, lo vas a pisotear, a ponerlo por el suelo. Así es que aquí vemos claro que esa persecución que dice Timoteo, que viene contra el pueblo verdadero de Dios, nos trae por lo menos tres cosas. La primera, mucho nos hará tropezar de nuestra fe, de donde estamos afirmados. Segundo, nos traerá la expulsión de los templos, nos echarán fuera de las iglesias. Y tercero, viene el momento, dijo, que ya no les va a bastar nomás hacerlos tropezar. Viene el momento que ya no les va a bastar solo darles una patada y para afuera de los templos, sino que viene el momento que donde cualquiera de estos que los mate, pensará que le está rindiendo un culto a Dios. Pensará que le está haciendo un favor a Dios, volándoles la cabeza a ustedes. Sí, ¿a qué Dios? Eso es lo que ellos nos dicen. ¿A qué Dios le estarían haciendo un favor? Al diosecito satánico de este mundo, como dijo el Señor, al príncipe de este mundo, a Satanás. A ese sí le están haciendo un favor, pero a Jehová nuestro Señor Jesucristo no. Para Él, sus hijos verdaderos son preciosos, aunque para el mundo no valgamos nada, aunque para el mundo seamos la peor lacra. Por predicar la verdad, yo estoy donde estoy, pero no me arrepiento. Y si lo tuviera que volver a hacer, si 1000 veces lo tuviera que volver a hacer, 1000 veces lo vuelvo a hacer. De salir de donde esté. Pero que a mí no me anden diciendo, usted, mire, va a predicar, pero va a predicar de esto. Yo voy a predicar lo que mi Dios me dé a través de su palabra. No lo que los hombres me manden.
Yo voy a predicar lo que Dios me ha mandado a predicar de su palabra, no lo que los hombres quieren que yo predique. Yo hago como Pablo. Pablo dijo, si yo buscara el quedar bien con los hombres, sería indigno de predicar el evangelio. Sería indigno. Porque los hombres somos sinvergüenzas, ¿no? Los hombres somos malos, en los hombres no se puede confiar en el hombre, pues. No se puede confiar. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ahora sí vámonos al libro de Mateo. Ahora sí vámonos a Mateo. Ya vimos en Timoteo que la persecución viene. Que la persecución viene. Esto es algo que no nos queda duda de que viene. Ahora ya vimos las cosas que nos acontecerán en esta persecución. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, hermano. Mateo capítulo 24. A Mateo capítulo 24. Y allí vamos a ver más claramente cómo en Mateo 24 vamos a ver claramente cuál será la condición de este mundo. 4:1. Mateo 24, ahí que es. 24, pueda que empecemos del versículo 6. Mateo 24, no. Mateo 24, 6. Aquí vamos a ver claramente cuál será la condición de este mundo en el que vivimos. Y cuál será la condición de todas las iglesias, de todas las organizaciones religiosas que existen. Y cuál será la condición del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. En los momentos cuando Cristo ya esté a las puertas. Porque todo esto debe de acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso les dije, vamos a ver aquí qué nos dice la palabra de Dios. Y dice así, Mateo 24, 6. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Hermanos, hoy más que nunca se está oyendo de guerras y de rumores de guerras, hermano. Hay guerras ahorita que se están librando en naciones ya peligrosas, hermanos. Y además de esas guerras, hay otros rumores de guerras aún más peligrosas que pueden, en cierto momento, llegar a involucrar a todo el mundo en guerra. Pero dice el Señor, ustedes no se me alarmen por eso. Estas simplemente son señales que tienen que suceder antes de mi venida, antes de la venida del Señor. Tienen que pasar todas estas cosas, dice el Señor. Así es que ustedes no se espanten por eso. Sigue diciendo el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diversos lugares. Hermanos, hoy más que nunca estamos viendo el odio entre naciones. Se está mirando. Y se está poniendo en contra reino, y habrá pestes. ¿Cuán más podemos hablar sobre las pestes, hermanos? Hay pestes por donde quiera, enfermedades sin remedio, sin cura, y lo cae una cosa, solo esta peste que nos ha caído de esta alergia y todo eso es una peste ya que ya no se quiere ir. Dice, habrá pestes, hambres, hermanos, hay hambre en el mundo entero, hermano. Y no solo, y hambre en todos los sectores que usted quiera poner, hambre literal, hambre de tortilla, de pan, de alimento, literal, y hambre de pan espiritual. Hay lugares donde hay gente que desea el alimento puro, el alimento espiritual, y no se lo están dando, se lo están negando. No se lo están dando. Entonces, hay todas esas decadencias están pasando ahorita. Todas las necesidades, todas estas señales se están cumpliendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, terremotos en diversos lugares. Miren, la semana pasada en El Salvador hubieron 48 temblores. Es por donde quiera eso, hermano. Eso está aconteciendo por donde quiera. Y todo esto, dice, será principio
de dolores. Entonces, hermanos, no hay que alarmarnos por todo esto. Esto es necesario que acontezca, porque está escrito, tiene que pasar antes de que nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Dice el versículo 9. Entonces, después de que miremos, miren, el Señor es sabio, miren lo que nos está diciendo. Van a haber guerras, rumores de guerras, temblores por todos lados, pestes por todos lados, hambre por todos lados. Miren, no se preocupen, que todavía no es el fin. Pero eso sí les digo, pongan atención porque miren lo que sigue después de esto. Cuando ustedes vean que hay guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, violencia, terremotos por todos lados, pongan cuidado porque estas son las señales del fin y miren lo que les viene a ustedes después de esto. El versículo 9. Entonces, dice, entonces, ¿qué? Después de estas señales que hemos leído, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Hermanos, Nada bueno. la persecución está a las puertas. El odio contra el pueblo de Dios está a punto de desatarse sin misericordia en esta tierra contra el pueblo verdadero. Miren, ahorita se están haciendo alianzas. Se están haciendo alianzas entre todas las religiones y los gobiernos seculares del mundo. Esas uniones se están llevando a cabo ahorita mismo. ¿Para qué? Todas estas alianzas que están haciendo entre católicos y protestantes y gobiernos seculares solo tienen un propósito. Y el propósito es lo que dice acá en el versículo 9. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Hermano, y aquí viene lo más solemne. Aquí viene la advertencia más solemne para el mundo entero, y especialmente esta advertencia, el versículo 10, es directamente para el pueblo verdadero de Dios. Nada más. Y vean lo que dice. Cuando esto suceda, dice, cuando ustedes, dice, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando esto pase, dice, cuando a ustedes los aborrezcan, cuando a ustedes los maltraten, cuando ustedes los entreguen a persecución y que empiecen a matar a algunos, aquí viene la gran solemne advertencia para el verdadero pueblo de Dios, el versículo 10. Entonces, dice el versículo 10, y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Como resultado, hermanos, cuando ellos nos entreguen a persecución, a maltratos, a muerte y nos aborrezcan, dice que entonces muchos, ¿cuántos? Muchos hermanos, se está refiriendo casi a todo el pueblo verdadero de Dios. Por eso les digo, al final, por eso la sierva del Señor dice, hay iglesias que de 20 ni siquiera uno está preparado para ir al reino de los cielos. Por eso el espíritu de profecía de Dios dice claramente, iglesias completitas con todo y pastor en aquel día van a ser dejadas. ¿Por qué? Porque muchos tropezarán. En aquel día dice, y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. En el verdadero pueblo de Dios está pasando eso hoy en día. Muchos se están odiando y aborreciendo entre unos y otros ya. En lugar de buscar la manera cómo volvernos a los principios verdaderos de la palabra de Dios y unirnos en la fe, en la verdad, como está escrita, estamos haciendo un abismo de separación más grande día con día entre los mismos hermanos de la fe, de nuestra fe. Nos estamos ya aborreciendo unos a otros. Ya estamos tropezando. Aún la persecución no se ha desatado y nosotros ya
Estamos preparando, la persecución se está preparando, se están uniendo todas las huestes de Satanás allá afuera, están uniéndose, están haciendo alianzas. ¿Con qué propósito ustedes creen que se está uniendo la Iglesia Católica con los evangélicos en el mundo entero? Y los evangélicos uniéndose con los gobiernos seculares, con el único propósito de exterminar al pueblo verdadero de Dios. El día que se unan, ese día a una voz harán leyes para perseguir al pueblo de Dios, para obligar al pueblo de Dios. ¿De qué manera vamos a tropezar, hermano? Porque muchos, dice, tropezarán. ¿Por qué? Porque nos van a poner a elegir. Nos van a poner a elegir entre un día verdadero y un día falso. Y la gente, bueno, ¿obedeces este día? ¿O no? ¿O no? Si no lo obedeces, aquí nomás te matamos, aquí te volamos la cabeza. Entonces muchos tropezarán y van a decir, bueno, pues si las cosas son así, yo pues también me voy con ustedes. Esos son los planes del mundo, hermano. Eso es lo que el mundo quiere hacer en estos días. Así es que estamos advertidos de lo que viene, hermano. Muchos tropezarán, no poquito. Muchos que ahora se sienten seguros. Muchos que no quieren dejar los templos, que se sienten bien acomodados a pesar de saber que enfrente tienen mentirosos, hablándoles mentira de la palabra de Dios, diciéndoles, puedes predicar, pero si predicas lo que nosotros te damos permiso que prediquen, y ahí están, ya están tropezando con la verdad, porque la verdad la están dejando a un lado, y están enseñando solamente aquello que los hombres quieren oír. Pero hermanos, nosotros, la persecución viene, hermano. Esos templos los vas a tener que dejar hoy o mañana, o como sea, o al menos que te vuelvas un hereje. Que te vuelvas un hereje, que dejes la verdad y te vuelvas al error y conviertas tu iglesia, en vez de decir sábado, le cambies y le pongas domingo, ahí te vas a poder quedar. Es la única opción. Esa es la única opción. Seguramente iglesias completas, enteritas, adventistas, van a cambiar el día de servicio. Ya van a borrar sábado y le van a poner allí servicio de 9:30 a 12, domingo, Sunday. Le van a poner, hermano. Está profetizado que lo van a hacer, porque muchos tropezarán. Y muchos es casi todo. O sea, los únicos que no van a tropezar van a ser poquitos. Y quién sabe si esos poquitos son los que han salido ya de esas iglesias, son los que ya fueron expulsados de los templos del pueblo de Dios verdadero. Porque los muchos no van a ser los que no van a tropezar. Los únicos que no van a tropezar aquí dice que son poquitos, porque muchos tropezarán. Quiere decir, iglesias enteras, cierra. Iglesias enteras van a tropezar. Muchos, quiere decir casi todos van a tropezar. ¿Y qué va a ser el tropiezo tan grande? Se van a dar de la verdad al error, a la mentira. Por miedo, por temor, por no perder los privilegios que tienen aquí en esta vida, en esta tierra, van a decidir mejor echar por tierra la verdad y seguir la tradición de los pueblos, de las naciones, de las religiones, de los hombres. Es triste, pero esa es la situación, hermanos. Esa es la situación del mundo, esa es la situación de las iglesias y esa es la situación del pueblo verdadero de Dios antes de la venida de Cristo. Así va a estar, aborreciéndonos unos a otros, entregándonos unos a otros. Viene el día que los infieles, allá vive aquel. Si saben que tú andas en la verdad y tú no retrocedes, tus mismos hermanitos, allá están, miren, allí vive, yo sé, yo los llevo, vengan, yo se los entrego. Porque es lo que dice aquí, se aborrecerán unos a otros y unos a otros se entregarán. El padre, dice la Biblia, entregará al hijo, el hijo a la madre, la nuera a su suegra. Así va a ser, hermano, el hermano a su hermano. Porque es terrible cuando la fe, hermanos, cuando tropezamos en la fe, con la verdad, y elegimos otro camino, olvídense, nos volvemos malvados en el nombre de Dios. Cualquier cosa horrible se puede hacer sin ni siquiera sentir cargos de conciencia.
hemos visto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice de este asunto. ¿Cuál será la condición del mundo antes de que Cristo venga? ¿Cuál será la condición en la que se encontrará este mundo, las iglesias y el pueblo verdadero de Dios? Ya lo vimos desde el punto de vista de la Biblia. Ahora, hermanos, lo vamos a ver desde el punto de vista del espíritu de profecía. El espíritu de profecía hablando de esto mismo que acabamos de hablar en la Biblia. Y ya van a ver, hermanos, por qué el espíritu de profecía es una bendición para aquellos que también lo estudian. Ya lo van a ver por qué. Ella aquí está hablando de lo mismo. Vean cómo dice ella. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para derribar su fe. ¿Qué dice ella? Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos tiempos en que estamos viviendo, Satanás no se queda de brazos cruzados, dice. Dice, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para derribar su fe. ¿Qué está diciendo él? Esto fue escrito hace más de 100 años. El plan es este, ¿verdad? Ahora, dice ella, que mientras el pueblo de Dios verdadero nos estamos acercando a los tiempos finales, Satanás está teniendo diligentes, ¿qué dijo? Está teniendo diligentes consultas, reuniones con sus ángeles para ver cuál es el plan más eficaz para destruir la fe del pueblo verdadero de Dios. ¿Con quiénes se está reuniendo el diablo? Con sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Los que se trajo de arriba, sus demonios. Está reuniéndose con los demonios, dice ella, planeando cómo destruir tu fe. Ahora vean lo que sigue diciendo. Él ve que las iglesias populares, refiriéndose a esas iglesias, él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Esas, dice, miren, les dice a los demonios, esas iglesias populares, esas ya están dormidas. Esas, miren, esas ya las tengo acá. Esas ya están en mi bolsa. Por esas, no se preocupen. Esas ya están dormidas, dice. Mediante mi poder engañador, les dice. Dice, mediante sus agradables sofismas. Dice que esas iglesias populares ya están dormidas y arrulladas, dice, por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos. ¿Qué son mediante sus agradables sofismas? Sofismas son falsas doctrinas. Mediante sus falsas doctrinas y sus milagros mentirosos. Con eso las tienen arrulladas a toda esa gente en esas iglesias. Ahí les dice él. Dice, mediante, dice, sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, pueden continuar teniéndolas bajo su control. Con eso, no se preocupen, a esos los van a seguir teniendo bajo el control el tiempo que falta. Dice, por tanto, les dice el diablo, por tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas específicamente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Les dice el diablo, ok, no se preocupen ustedes por esas iglesias. Esas, dice, están dormidas, esas están arrulladas en sus falsas doctrinas y sus milagros mentirosos. Esos así las van a tener ocupadas el resto de lo que falta. Ahora les dice él, vuelvan toda su atención, les dice él, vuelvan toda su atención a los que esperan la segunda venida de Cristo y a los que guardan todos los mandamientos de Dios. A esos son los que yo quiero a esos sí ténganme los cortitos. A esos vamos a dedicar todas nuestras trampas.
Sigue diciendo, dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Tenemos que tener cuidado con esos que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes saben, claro, al diablo eso le molesta. ¿Por qué dice el diablo? Porque ese no es nuestro día. Ese no es nuestro día. Por eso él dice claramente, debemos, dice, vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Estos, dice, estos que le andan enseñando a la gente del sábado, estos la andan regando con nosotros. Estos le van a enseñar a mucha gente a comprender los verdaderos requerimientos de la ley de Dios. Y dice el diablo, hey, ustedes saben que eso a nosotros no nos conviene. Entonces el diablo, eso a nosotros no nos conviene. Y a la misma luz, dice, que revela el día de reposo verdadero. Revela además, dice, el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que ahora mismo se está realizando la última obra en favor de la salvación del hombre. Wow, imagínense lo que el plan del diablo acá les dice. Miren, hay que tener cuidado con esos que andan enseñándole a la gente del sábado, el día de Jehová. Tenemos que tener cuidado porque esos van a convencer a muchos. Esos que andan enseñando que el sábado es el día de Jehová, van a hacer comprender a muchos los verdaderos requerimientos de la ley de Dios. Que la ley de Dios, no, esa está vigente y que si no la guardamos estamos perdidos. Dice, también dice, esos andan enseñando la obra del ministerio que Jesús está haciendo ahorita en el santuario celestial. Y eso a nosotros no nos conviene de ninguna manera, dice Satanás. Porque si permitimos que estos hombres anden haciendo eso, estamos perdidos. La última obra de salvación del hombre es lo que Cristo está haciendo ahorita en el santuario celestial, hermano. Dice el diablo, deténganlos. Ya, hasta que Cristo haya salido, que haya terminado su obra. Saliendo Cristo del santuario, entonces que hablen del sábado y lo que les dé la gana. Pues ya Jesús dirá, consumado es. El que es santo siga siendo santo, el que es injusto siga siendo justo. Todo está terminado. Pero mientras eso no suceda, dice el diablo, tengámoslos ocupados a que los que hablan del sábado no le hablen a la gente. A los que hablan que hay que cumplir, a guardar la ley de Dios, que no lo hagan. A los que enseñan la última obra de salvación que Cristo está haciendo por la humanidad en el santuario celestial, que nadie predique de eso. Y hermano, el diablo está teniendo mucho éxito en esto. En las iglesias ya nos está predicando de esto. ¿Y cómo? Ya no permiten predicar de esto. Entonces, el diablo nos está ganando, hermano, la partida. Dice, por tanto, dice, mantengan la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra haya terminado. Así, entonces nos aseguraremos el mundo y la iglesia. Imagínense las pretensiones de Satanás. Dice Satanás, mantengamos esta obra en tinieblas hasta que Cristo ya haya terminado. Ya, si logramos eso, dice, entonces habremos ganado al mundo y la iglesia. Allí sí, dice, nos llevamos a todos, se fueron todos con nosotros. Porque terminando Jesús esa obra en el santuario, la gracia se termina en ese momento. Y ya no habrá manera de que el ser humano pueda ser salvo. Cuando Cristo dice, consumado es, el que sea justo siga siendo justo todavía. El que sea criminal siga siendo criminal. ¿Cómo Jesús aconseja eso? Que el que sea adúltero siga adulterando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mira, ya no importa, de aquí en adelante no importa lo que hagas. Si tú eres santo, sigue siendo santo. Pero si tú eres un homicida,
sigue matando. Aquí ya no hay cambios, aquí ya no hay manera de que ya te da lo mismo que lo hagas o no lo hagas, porque yo ya no hago nada por ti. Se acabó. Es lo que el diablo dice. Si logramos eso, dice, nos llevamos al mundo y a la iglesia con nosotros. El día de reposo, miren lo que les dice Satanás a sus demonios. El día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros creamos, dice el diablo. Ay, Dios mío, ese sí nunca lo he escuchado. Dice, el día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros creamos. Logrado que nosotros hemos, el día que nosotros creamos, dice, hemos logrado, dice, que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Dice, hemos logrado que ese día lo acepten los mundanos y los miembros de la iglesia. Ustedes saben que el día que el diablo ha puesto, todo el mundo lo acepta. Todo el mundo, los mundanos lo aceptan. Los cristianos también. Dice, ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Imagínense. Debemos trabajar por medio de señales y prodigios para cegar sus ojos a la verdad. ¿Qué están haciendo en esas iglesias? Hablando de puras señales, de puros prodigios mentirosos. Sueños. Pura vanidad, pura fantasía, pura cosa que no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Dice, con eso dice, e inducirlos, dice, a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir las costumbres de las tradiciones. Y hacer, dice, que esas iglesias dejen la razón, que ya no piensen, nomás se dejen ir. A gritar. Y que dejen el temor de Dios y que se vuelvan completamente a las costumbres y las tradiciones del mundo. Todas las iglesias evangélicas se están volviendo a las tradiciones y a las costumbres de la iglesia católica, que es lo mismo decir las costumbres y tradiciones del mundo. Es lo mismo, todas. Para allá van, ya uniéndose con ella todas. Sigue diciendo ella, influirá sobre los ministros. Imagínense lo que hará Satanás, dice ella. Satanás, hermano, es astuto. Satanás no va a usar a cualquiera que... ¿Para qué me puede usar a mí, hermano? Si yo qué influencia tengo sobre nadie. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero él va a buscar personas que son respetados en la iglesia, en la congregación. Dice, influirá sobre los ministros de la iglesia populares. Todos esos ministros, por eso son unos... Miren, este libro fue escrito más o menos hace 120 años. Hace 120 años la sierva del Señor escribió esto. ¿Cómo ustedes me van a decir, esta mujer es una falsa, no sabe lo que está hablando, cuando exactamente está diciendo, desde hace 120 años está diciendo lo que está pasando ahorita exactamente? Y 120 años son varios. Sí, miren lo que dice, influirá sobre los ministros de las iglesias populares, sobre todos esos pastores, para que desvíen la atención de sus oyentes a los mandamientos de Dios. Y no es lo que están haciendo los ministros. Cada vez que se menciona la ley de Dios, desvían a la gente de la ley de Dios. No, eso era de otro tiempo, eso era de otro pacto, eso era para otro pueblo, eso no era para nosotros. Nosotros estamos en un pacto nuevo, ya aquí no hay mandamientos, aquí no hay ley. Exactamente, hermanos. Allí es donde yo les digo, el que lee los libros de esta mujer plenamente se convence que Elena G. de White sí fue un instrumento que Dios usó. El último instrumento que Dios usó para darle la última amonestación a este mundo, a que nos volvamos a la verdad de Dios, que es su santa y divina palabra. Dice, lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de la libertad, debe ser presentada como un yugo de servidumbre. No, dicen ellos, ¿quién va a guardar esos mandamientos? Esa es una carga pesada, dicen ellos. Eso no se puede, dice. Sigue ahí agregando, dice, la gente acepta
las explicaciones. Mira que la gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí mismas. Por tanto, al actuar a través de los ministros, de los pastores, dice el diablo, puedo controlar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Porque ellos creen lo que dicen los pastores, pero ellos no investigan si eso es verdad o es mentira. Solo nomás decir sí. Entonces allí me las aseguro, dice, las tengo controladas. Sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo él. Pero nuestra principal preocupación, dice el diablo a sus ángeles, consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Allí sí está preocupado el diablo. El diablo ya nos llamaba secta hace más de 120 años. ¿Qué importa que me llamen secta ahora? Entonces, si a mí alguien me llama secta, sos un hijo del, sos un diablo. El diablo es el que llama secta al pueblo de Dios. A lo que le obedece al Señor. Ajá. Aquí el diablo les dice, imagínense, dice el diablo, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dice, debemos, miren, y déjenme, miren, y lo hermoso que yo les voy a decir es esto. Este libro no es cualquier libro. ¿Por qué razón? Este libro se llama Testimonio para los Pastores. Este libro fue especialmente escrito, ella lo escribió para pastores. Así es que los pastores no tienen excusa para estar enseñando esas barbaridades, para estar apartando al pueblo de Dios de la verdad. Aquí ven, es profético. Los pastores deben de ser inteligentes y decir, yo no voy a permitir que esta profecía se cumpla en mí. Yo voy a enseñar la verdad, sea como sea. Pero como no son inteligentes, se han ido detrás. Dice la palabra ya de Dios en Timoteo. Pero muchos, dice, por amor al dinero, se desviaron de la fe, de la verdad. Se apartaron de la verdad. Por eso, si ese es el problema. Dice, ¿qué más dice él? Debemos suscitar, dice el diablo, la indignación popular contra ella. Debemos suscitar, debemos de levantar a todo el mundo contra estos sabatistas. Que todo el mundo los deteste y los aborrezca, dice. Debemos, dice, suscitar la indignación popular, todo el mundo contra ella, contra esta secta que guarda el sábado. Alistaremos de nuestro lado, dice, alistaremos de nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, no según las escrituras. E induciremos a las autoridades a llevar a cabo nuestros propósitos. Entonces el día de reposo que he creado, dice el diablo él, será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Que dice que usará hombres sabios y usará a los gobiernos, a las del mundo y utilizará las autoridades, dice, para llevar a cabo sus propósitos y para que hagan leyes exigentes. Una ley que vas a guardar el domingo y si no, no puedes guardar otro día, por ley. Esto viene, hermanos, ahora imagínense, esto hace 120 años la gente no lo creía. La gente no lo creía. Pero ahora, ¿cómo usted me puede decir eso que está es un disparate? No, por eso es que cuando usted lee estos libros, su entendimiento espiritual se abre porque usted puede ver ese mundo que usted no conoce. Hay un mundo delante de nosotros que no podemos ver, no lo alcanzamos a discernir, pero cuando hablamos aquí, esta señora lo pone claro delante de nuestros ojos y ni modo de decir que no porque las cosas están sucediendo. ¿Para dónde nos hacemos? Ya sabemos, hermano, que esas leyes severas vienen. Leyes severas, dice, y exigentes. Los que no hagan caso de ellas, los que no hagan caso de obedecer esas leyes, los que no hagan caso de ellas, serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará sufrir hambre y privaciones. Una vez que tengamos el poder,
con las iglesias, dice el diablo. Y ustedes ven a este Trump diciendo que a devolverle el poder va a la iglesia. No, hermano, todo se está acomodando. Iglesia católica, iglesias protestantes y gobiernos poderosos uniéndose todos en un solo, con un solo fin, con un solo propósito. Están haciendo la obra del diablo. Esa unión, ese ecumenismo es la obra satánica del diablo, por medio de la cual va a unir a este mundo. ¿Para qué? Para destruir a la secta guardadora del sábado. Ese es su final. Ese es su propósito, para destruir a los verdaderos hijos de Dios. Dice, les harán sufrir hambre, privaciones, dice. Una vez que tengamos el poder, dice, mostraremos lo que podemos hacer. Ya cuando tengamos el poder, entonces sí van a ver lo que somos, de lo que son capaces los católicos, los protestantes y los gobiernos. Nomás dejen que agarren el poder. Entonces, dice, mostraremos lo que podemos hacer con quienes no quieran desviarse de la lealtad a Dios. Lealtad. Ajá. Entonces les vamos a demostrar lo que les podemos hacer a aquellos que no quieran desviarse de la lealtad a Dios. Aquellos que se quieran mantener fieles a Dios, ustedes van a ver lo que les vamos a hacer, dice el diablo. Indujimos, dice, inducimos a la iglesia romana. Oigan, inducimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a quienes se negaron a sostenerse en sus decretos. O sea, vamos a usar a la misma iglesia que en el pasado ya persiguió, para que torture, para que meta en prisiones, para que lleve hasta la muerte a todos los que no han querido obedecer los decretos de ella. Dice, y ahora que estamos poniendo a las iglesias, fíjense, y miren lo que agrega el diablo, y ahora les dice, que estamos poniendo a las iglesias protestantes y el mundo en armonía con el brazo derecho de nuestro poder, con Roma. Ahora dice, estamos uniendo al mundo y a las iglesias protestantes con nuestro brazo derecho de poder, que es Roma. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sometan plenamente. Dice, no, tu brazo derecho, dice, nuestro poder. Dispondremos finalmente, dice, de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a su autoridad. ¿Cuál va a ser esa ley? La ley dominical. ¿Quiénes la van a poner? Los protestantes la van a demandar, la van a exigir. Y la iglesia católica feliz. Porque ahora sí. Yo puse el domingo, pero yo lo puse de manera religiosa, que lo podían guardar. Pero ahora los protestantes mismos, por ley, lo hacen una ley legal, que todos tienen que guardar el día que yo les he dado. Y al mundo entero, los presidentes, los gobiernos, las autoridades, van a trabajar con la iglesia para obligarnos a que obedezcamos las leyes que ellos han decretado. Dice, cuando la pena de muerte sea el castigo por violar nuestro día de reposo, les dice el diablo. Imagínense dónde van a llegar. Van a poner la pena de muerte por violar el domingo. Cuando la pena de muerte, dice, sea el castigo por violar nuestro día de reposo, dice el diablo. Entonces muchos de los que ahora, miren lo que dice aquí, entonces muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos, se pasarán a nuestro lado. ¿Qué dice Mateo allá en el 10? Entonces dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y aquí el diablo va más lejos, y no van a hacer solo eso, sino que hasta se van a pasar a nuestro lado, a nuestras filas. Sí, o sea, ¿qué está diciendo el diablo? Estos que ahora en las iglesias están guardando el sábado, que hablan de los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios,
nosotros obtengamos el poder, dice, y hagamos leyes y los oprimamos y los llevemos hasta la muerte, entonces esos, dice, que guardan el sábado, muchos se van a pasar a nuestras filas a guardar el domingo. Por eso yo digo, pueblo de Dios, despierten. Despierten, día viene. ¿Y quiénes enseñan esto? ¿A quiénes usa el diablo? A los ministros. Por eso la sierva del Señor en otro libro dice, y los mismos pastores le enseñarán al pueblo a guardar el domingo. Los mismos. Es tiempo, hermanos, de despertarnos. Aquí es claro esto, hermano. El diablo claramente dice que nos pasaremos a sus filas. Muchos que ahora, dice, guardan el sábado y enaltecen la ley de Dios, cuando tengamos estas leyes, se pasarán a nuestras filas. Se vendrán a nuestro lado. Se venderán, pues, en pocas palabras. Y es lo que dice Mateo, muchos tropezarán cuando eso acontezca. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, dice el diablo, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a quienes honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo, dice, mediante la mundanalidad. Antes de empezar a degollarlos, a colgarlos, dice el diablo, usemos otro método. Ahorita todavía no tenemos la ley. Usemos otro método para hacerlos caer, para hacerlos tropezar, para que se corrompan. ¿Y cuál es el método? Pero antes de recurrir, dice, a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar. Y como él claramente en la Biblia dice que es el engañador, a ese eso no le cuesta hacer ese trabajo. Y entrampar, dice, a quienes honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos, dice, de eso, de Cristo, mediante la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se considerarán, dice, seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito de las bajas pasiones, lo cual confunde el juicio y destruye el discernimiento, los hará caer. Nomás, dice, lo que tenemos que hacer es metámosles al mundo, a la iglesia. Y allí se van a hacer igualitos que el mundo y ni cuenta se van a dar y ya están separados de Cristo. Dice, vayan, dice, miren lo que les dice el diablo a sus demonios, vayan, induzcan a los pecadores, induzcan a los poseedores de tierras, dinero, a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Dice, todos esos que tienen propiedades y muchas cosas, dinero y todo, hagan que se enamoren de esas cosas terrenales. Dice, sigue diciendo, preséntenles el mundo bajo su luz más atractiva para que depositen aquí sus tesoros y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Amén. En las cosas terrenales. Dice que ellos se sientan bien tranquilos acá. Que ellos inviertan aquí, pero que no inviertan nada en el reino de los cielos. Miren, hermano, yo voy a decir una cosa. Una vez dicen que había un rico y un pobre. Había un millonario. Y había un pobre. El pobre era el jardinero, el millonario. Le pagaba muy poco el rico, el millonario. Era hasta mero avaro, injusto. Y le daba una miseria al jardinero. Un día se murieron los dos. Se murió el jardinero. Y bueno, se murió. Después se murió el rico. Esto es un cuento que nos cuentan para que entendamos, hermano, estas cosas. Después muere el rico. Cuando el rico muere y llega al cielo, como la gente dice que se va para el cielo. Y como ustedes saben que Jesús dijo que allá Él está haciendo mansiones. Para que en esas mansiones donde Él habite un día nosotros también estemos. Entonces el rico llegó allá y cuando llegó al cielo, el rico lo primero que vio, ¿cuál es mi mansión? Dijo. Entonces vino un ángel o Pedro, y unos pues dicen que Pedro es el que le abre la puerta, pero vino Pedro y le llevó a dar un paseo por el cielo arriba. Y él empezó a ver mansiones, lo empezó a llevar a unas mansiones muy bonitas, pero de repente lo fue llevando cada vez a mansiones más elegantes. ¡Wow! Dijo, ¡qué belleza! De repente lo llevó a una mansión que era la más hermosa de todas.
Y luego él dijo, aquí se acabaron las mansiones, esta será la mía. Pero no, Pedro le dijo, ahora date vuelta y vente para este lado. Y lo volteó para el otro lado. Donde él volteó para el otro lado, habían puras champas de cartón cayéndose. ¡Wow! Y ya lo llevó Pedro y le dijo él, mira, no, para ahí no me lleves. Le dijo Pedro, ¿por qué no? Pues tú vienes por tu morada aquí en los cielos. Sí. Entonces le dijo Pedro, mira, le dijo, esa es tu morada, la champita más fregada que había. No, hombre, con grandes hoyos, cartones viejos, llenos de ratas, todo sucio. Y le dijo el hombre, pero ¿cómo es eso posible si yo vivía en un palacio? Entonces el hombre preguntó, yo viví en un palacio en la tierra, ¿cómo me vas a poner aire? Y esa mansión, dijo, la que estaba enfrente, al otro lado, que era la mejor de todo. ¿Y esa de quién es? Esa es la de tu jardinero. Pero ¿cómo es posible? Le dijo, ¿cómo mi jardinero que vivía en un cuchitril allá en la tierra le vas a dar esa mansión? Y yo que vivía en un palacio, ¿me vas a meter en ese cuchitril? Le dijo, mira, lo que tú diste para el reino de los cielos cuando estuviste en la tierra, para eso alcanzó. Fue muy poquito. Para eso alcanzó. Tu jardinero fue fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Tú le dabas una miseria, pero fue fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Fue bondadoso y él no invirtió en la tierra, él invirtió aquí en el reino de los cielos. Lo que el jardinero dio para el reino de los cielos, para eso alcanzó. Esa es su mansión. Pero tú, lo que tú diste, para eso alcanzó. Hermanos, si nosotros somos tacaños en las cosas de Dios, no nos vayamos a asustar en aquel día, que nos vaya a tocar dormir como una gallina, Hasta que no vayamos a alcanzar ni para un cuchitril, sino que nos vaya a tocar dormir así como pájaro en una rama, porque hermanos, la palabra de Dios es claro, hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque aquí dice, el ladrón los hurta, dice, y el orín los corrompe, pero allá no, hermano. Entonces debemos de actuar nuestros allá arriba. Digamos, dice, se considerarán, dice, seguros porque creen la verdad. No, allí va. Dice, vayan, induzcanlos a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenles el mundo bajo la luz más atractiva para que depositen aquí su tesoro y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantengan el dinero en nuestras propias filas. En otras palabras, miren, siempre dice el diablo, hay gente que está trabajando para Dios, para la causa de Dios. Procuren ustedes que todas estas personas no cooperen con nada para el reino de Dios, que su dinero lo mantengan en nuestras filas. Nosotros hoy en día diríamos algo más apropiado. Miren, diría el diablo hoy en día, procuren que el dinero lo manténganlo en los bolsillos, en el banco, donde sea, pero no cooperen con nada, con aquellos que quieren predicar la verdad, exaltar el sábado, la ley. Con eso no cooperen, porque si cooperamos con ellos estamos fregados. Esos van a ganar a mucha gente. Entonces dice, mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. El diablo piensa que ya somos de él. Hagan que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Dice, hagan que se preocupen más por el dinero. Háganlos, vuélvanlos avaros. ¿Qué está pasando hoy? Que se preocupen más por el dinero que por la edificación de la iglesia, que por la proclamación de la verdad. Y no es lo que está pasando. Díganme ustedes hoy, todos los predicadores, ¿por qué se preocupan más en la iglesia? Por su salario, por el dinero. Están más preocupados que por edificar la iglesia. Por edificar la iglesia no están preocupados. ¿Por qué? Porque cualquier cosita le traen a la iglesia y piensan que ya la iglesia con eso es suficiente. No, dice acá. Hay que hacer los que estén más preocupados por el dinero
que por edificar la iglesia, que por predicar la verdad. Y no necesariamente dice tener su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Hagan que se enamoren de las cosas del mundo, hagan que se enamoren del dinero, y finalmente esos se vuelven avaros, codiciosos, envidiosos, y esos, dice, solitos caen de la gracia de Cristo en nuestra fila, solitos. Son apartados del pueblo de Dios, porque los avaros no entrarán en el reino de los cielos. Los codiciosos, a tu mandamiento tiene él que dice que ningún codicioso puede entrar. El diablo es astuto, hermanos. El diablo es astuto. Él también tiene mandamiento. Dice, por medio de los que tienen apariencia de piedad. Miren a quienes usáis. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen su poder, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Dice, yo voy a usar a personas que aparentan una gran piedad, aparentan ser unos santos, pero no conocen la verdad. ¿Qué es eso? Por medio de eso, dice, nosotros podemos ganar a muchos que de otra manera no podríamos. ¿Y quiénes son esas personas que aparentan ser casi Dios en las iglesias? Los líderes. Lobos son. Son los pastores, los ministros. A esos está usando el diablo. El diablo no está usando a locos como nosotros, porque a nosotros, ¿quién nos pone atención? Pero a ellos pueden decir la blasfemia más grande y el mundo entero dice amén. Aleluya, gloria a Dios. Pueden contar el chiste más grosero allá en el púlpito y amén, gloria a Dios. Y cuando salen, que termina el sermón lleno de puros chistes y tonterías, la gente sale y dice, ay, qué pastor más nice tenemos. Qué lindo. Ay, nos mandó felices, nos hizo reír. Ay, nos hizo gozar en esta mañana. Payasear al parque. Eso es el puro plan del enemigo. Es el puro plan del diablo. Quienes, dice, amen los placeres más que a Dios, serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, pues profesan la misma fe. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se apartarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Hasta que asestemos, dice, el gran golpe decisivo, debe ser incansable nuestro esfuerzo contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Wow, miren lo que dice aquí. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Dice el diablo, nosotros tenemos que estar allí en todas las reuniones de los que guardan los mandamientos de Dios y obedecen el sábado. Nuestra causa, dice, sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones. Si permitimos, si nosotros los dejamos solos, en sus grandes reuniones, dice, sufrirá. Dice, fíjense lo que dice, nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones. Y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. El diablo dice que en todas las grandes reuniones allí está él. Allí vamos a estar, no podemos dejarlo solo. Quiere decir, aquí vemos un grupito. ¿Qué puede estar haciendo él acá? Aquí no, dice, estos, ¿qué? Pues si estos
Solo son ellos. No, pero aquellos hacen reuniones donde se reúnen 400, 500 en sus grandes reuniones. Cuidado, allí sí tenemos que ir. Que nadie vaya a predicar la verdad allí. Porque predica la verdad y puede convencer a muchos y los aparta de nosotros. Allí sí nosotros tenemos que vigilar. Tenemos que llevar ministros que trabajan para nosotros. Miren, si ustedes ven allí que va a predicar un ministro verdadero de Dios, nada. Atraviesen de un carro que se lo pase llevando, háganle cualquier cosa en el camino, pero que no llegue a predicar. Que pongan uno de esos predicadores baratos que lo único que les interesa es el dinero. El poder, la autoridad y el dinero. Sí, uno de esos pongan. Porque eso sí trabajan para nosotros. Sí, lo que yo dice, tendré en el terreno como agentes míos, dice el diablo, a hombres que sostendrán falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Esto es lo triste, hermano. Dice que va a tener a hombres que usan suficiente verdad para mezclar con falsas doctrinas, con mentiras, y de esa manera van a hacer caer a las almas. Por eso, hermanos, nuestra fe son 28 doctrinas, y cualquier desgraciado que venga a decir esta doctrina ya no se predica porque, bueno, hey, vete por donde viniste. Nuestra fe está fundada primeramente en nuestro Señor Jesucristo y en las 28 doctrinas que estos hombres que crearon este movimiento adventista, si supiéramos, tan solo supiéramos lo que estos sufrieron para llegar a esta fe, para llegar a descubrir toda esta luz que Dios les dio, no seríamos tan ingratos. Y ahora son 4. No seríamos tan ingratos. Hoy hay muchos bárbaros que andan ya que nomás nosotros los pilares, que 4, que 7, que 8. Váyanse. Ustedes son servidores, ya saben de quién. Ella lo está diciendo acá. 21. Mezclan, agarran nomás un poco de verdad y de allí le mezclan la mentira, y de esa manera los pobrecitos que no están bien, los hacen caer, metiéndole verdad con mentira. Ya cuando ya los tienen bien tarados, ya la pura mentira, pues ya qué. Estos ya no disciernen entre lo santo y lo profano. Dice, y así engañar a las almas. También dice, tendré incrédulos presentes, quienes manifestarán dudas con respecto a los mensajes de advertencia que envía el Señor a su iglesia. Y por si esto fuera poco, dice, además de usar esta gente, voy a usar también a incrédulos. Que cuando alguien llegue y predique un mensaje verdadero, se levante el incrédulo y empiece a decir, no le crean. Eso no es verdad. El Señor no es así. El Señor no habla esas palabras. ¿Cómo Dios va a andar diciendo esas cosas? Allí se asustan una vez porque les dije aquello yo. Arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Cómo Dios va a usar esas palabras? Te vas a ir a los infiernos por usar esa palabra. Porque ellos no conocen que es el idioma, es el lenguaje. Es el lenguaje de un santo. Ese fue el lenguaje del hombre más grande que ha habido en esta tierra. Dijo que era Juan el Bautista. Pero ellos no lo saben. Ellos creen que Dios solo es amor. Que Dios, las palabras de Dios solo es hijo. Yo te amo, yo te adoro. No, pero no. Es amor y sí. amor y amor. A la iglesia, si la gente, dice, leyera, miren lo que dice el diablo, si la gente leyera y creyera esas admoniciones, tendrían poca esperanza de vencerlas. Pero si podemos apartar su atención de esas advertencias, permanecerán ignorantes de nuestro poder y astucia, y los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente su palabra. Dice Dios, dice el diablo, Él no permitirá que desprecien impunemente su palabra. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará y Él nos las entregará para que las controlemos completamente. Debemos producir distracción y causar división
debemos destruir su ansiedad por la salvación de su propia alma e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y a condenarse mutuamente, a abrigar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo encontrarán una suerte similar. Hermanos, esto será la condición en la que va a estar el mundo, las iglesias y el pueblo verdadero de Dios poquito antes de la venida de Cristo. Que Dios nos ayude y sigamos estudiando, sigámonos preparando. Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, la persecución viene. Jesús ha dicho claramente que los que tropiecen caerán, porque abandonarán la fe. Pero el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, ese será salvo. Pero no el que persevere hasta el fin en los errores en que está, sino el que persevere hasta el fin en la verdad, a pesar de la persecución, a pesar del desprecio, a pesar del aborrecimiento, de la cárcel, del padecimiento, de la muerte, si es necesario que viene. El que persevere hasta el fin en la verdad, a pesar de toda esa tristeza y dolor que le viene al pueblo de Dios, ese será el único que va a ser salvo. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos, Señor, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. También le damos gracias, mi Dios, por su palabra, Señor. Qué hermosa, Señor. Si tan solo pusiéramos atención, mi Dios, a las cosas que están sucediendo allá afuera y a lo que usted dice en su palabra, Señor, y a lo que el espíritu de profecía agrega, Señor, para que no tengamos excusas, Señor, de decir yo no sabía, yo no entendía, yo no me di cuenta. Ahora lo sabemos, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a no ser de esos muchos, Señor, que vamos a tropezar en aquel día. Señor, nosotros queremos permanecer hasta el fin, pero eso solamente lo podemos lograr mientras nos mantengamos fieles a la verdad, Señor. A pesar de todo lo que venga, Padre bendito, nosotros le rogamos en esta mañana que en aquel día glorioso, cuando usted aparezca en las nubes de los cielos, Señor, nosotros podamos ser de ese grupito que diga, este nuestro Dios lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, mi Dios. Todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.